Y bueno amigos, a continuación vamos a resolver una integral basados en las integrales por fracciones parciales. Este ejercicio es un ejercicio un poco diferente por el hecho de que vamos a tener una parte en el denominador que no se puede factorizar utilizando números reales. Y esto nos lleva al siguiente procedimiento. Vamos a ver a continuación qué se debe hacer. Ok amigos, lo primero que vamos a realizar es que en el denominador vamos a sacar un factor común, el cual va a ser la letra que tiene el exponente menor, es decir, x a la 1. Y es por esto que la integral nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a entender que si yo saco x a la 1 a factor común, entonces tengo que reducir cada exponente un término, es decir, que si tenemos x a la 3, escribimos x a la 2. Si tenemos x a la 2, escribimos x a la 1. ¿Y qué sucede con la última x? Que si estamos sacando a factor común x a la 1, no podemos decir que en esta parte no nos queda nada. En realidad lo que nos queda es el 1 imaginario que multiplica a la x. Y ahora vamos a recordar que el sistema de las fracciones parciales trataba de formar fracciones de acuerdo al denominador de la integral. En este caso, nuestro denominador tiene dos partes, tiene x y tiene todo lo que está dentro del paréntesis, lo cual quiere decir que vamos a crear dos fracciones de la siguiente forma. A continuación vamos a escribir a sobre x. Esto lo que quiere decir es que vamos a tomar este término que está multiplicando con el paréntesis y lo vamos a escribir debajo de la a como si fuese una fracción aparte. Luego escribimos un más y escribimos lo siguiente. Veamos a ver por qué estoy escribiendo bx más c. Resulta que este trinomio no se puede factorizar. Al no poderse factorizar, entonces eso me obliga a mí a crear este numerador, que es bastante diferente a la forma más básica de la integración por fracciones parciales. Vamos a escribir bx porque la b es la que sigue de la a, más c porque la c es la que sigue de la b. Y en el denominador vamos a escribir todo lo que había dentro del paréntesis. Ahora vamos a entender algo importante. Se supone que la suma de estas dos fracciones debería de ser lo mismo que escribir esta fracción, la cual es la fracción que se encuentra dentro de la integral original. En esto vamos a tener claro que si yo resuelvo esta suma, en teoría, si sé cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, entonces voy a obtener exactamente este mismo resultado. Para esto vamos a tratar de simplificar un poco esta suma de fracciones, lo cual solamente se puede hacer multiplicando el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, lo cual me queda de la siguiente forma. Noten que aquí lo único que hice fue escribir a multiplicada por este paréntesis. Luego tenemos un más en el medio de las dos fracciones y es por eso que aquí escribo un más también. Ahora voy a multiplicar esta x por todo lo que está en este numerador, es decir, el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Noten que lo único que estoy haciendo es escribiendo x por lo que está en este numerador. Por favor, es de suma importancia escribir estos paréntesis. Ya hicimos la multiplicación de estos dos términos, entonces ahora vamos a multiplicar los denominadores, pero eso lo vamos a escribir en el denominador de una fracción que contempla todo lo que está en esta parte como el numerador de la fracción. Es decir, vamos a escribir x por x a la 2 más x más 1. Recuerden que se supone que si yo resuelvo todo esto sabiendo cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c, voy a obtener exactamente esta misma fracción. Y aquí podemos ver que el denominador es completamente igual. Si esto sucede, debemos de recordar que podemos cancelar los denominadores y entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente forma.
Y a continuación deberíamos de simplificar un poco más este lado de la igualdad para poder hacer algunas conclusiones. Pero para eso me va a ayudar mi amigo el Chapu. Vamos a ver, lo que el profe Stalin quiere que haga es que multiplique a por x a la 2, lo cual nos quedaría ax a la 2. También vamos a multiplicar a por x y también vamos a multiplicar a por 1. Luego escribimos este más y multiplicamos x por bx, lo cual nos quedaría bx a la 2. Entendamos que es x a la 2 porque esta x tiene un imaginario, esta también, y cuando se multiplican letras iguales se suman los exponentes. Luego multiplicamos x por c, lo cual nos quedaría cx. Recuerden, decir c por x o decir x por c es exactamente lo mismo. Y se supone que esto debería de ser igual a menos 2x menos 4. Ahora vamos a tratar de agrupar aquellos términos que tienen x a la 2, es decir, vamos a agrupar esta ax a la 2 con esta bx a la 2. Esto nos quedaría de la siguiente forma. También vamos a agrupar a x con cx. Noten que las agrupamos porque las dos tienen x a la 1, lo cual nos quedaría. Y a continuación nos vamos a recordar que la a, que no tiene variable de x, no se puede agrupar con ninguna otra porque no existe otra letra mayúscula como la a, la b y la c que estén multiplicando por la variable de x. Por esto la dejo hasta el final y escribo más a. Ahora estoy seguro que el profe Sterling va a querer que ustedes factoricen esta parte sacando a factor común x a la 2, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Luego también vamos a factorizar estos dos términos, lo cual quedaría... Y bueno, acabo de decirles que la a no se puede hacer nada especial porque está sola. Y de aquí en adelante se lo vamos a dejar al profe Sterling para que les explique qué se debe hacer. Y resulta que cuando nos encontramos en un momento como en el que estamos, lo que debemos de tratar de hacer es comparar lo que se encuentra al lado izquierdo de la igualdad con lo que se encuentra al lado derecho de la igualdad. Eso quiere decir, comparemos lo que tiene x a la 2 a ambos lados. Comparemos lo que tiene x a la 1 a ambos lados. Comparemos aquellos términos que no tienen la variable x a ambos lados. Es decir, vamos a pensar, de este lado de la igualdad no existe x a la 2. Y que no exista x a la 2, lo que realmente quiere decir es que todo lo que multiplica x a la 2 tiene un valor de 0. Entonces puedo asegurar que a más b es igual a 0 si es cierto que todo lo que se encuentra de este lado de la igualdad tiene el mismo valor que lo que se encuentra de este otro lado de la igualdad. Y entonces podemos también comparar lo que tiene x a la 1 de este lado con lo que tiene x a la 1 de este lado. A lo que me refiero es que x a la 1 del lado izquierdo está acompañado por a más c y del lado derecho está acompañado por 2 negativo. Eso podemos decir que implica que a más c debe ser igual a 2 negativo. También podemos apreciar que de este lado la a no tiene variable x y de este otro lado el 4 negativo tampoco tiene variable x. Y es por esto que podemos asegurar que a debería de ser igual a 4 negativo. Recuerden que solamente es una comparación. X a la 2 está con a más b. Aquí no hay x a la 2. Es por esto que yo asumo que a más b debería de ser 0. Y entonces nos vamos a concentrar en que la a es igual a 4 negativo. Si esto es cierto, entonces esta a también debería de ser 4 negativo, por lo que podríamos escribir, lo cual quiere decir solamente que cambiamos esta a por el menos 4 debido a que aquí afirmamos que la a era igual a menos 4. Ahora voy a tomar el 4 negativo y lo voy a pasar al otro lado de la igualdad a realizar la operación contraria. Si está negativo, se dice que está restando y entonces pasa a realizar la operación contraria, la cual sería sumar. Vean que el 4 está positivo, entonces asumimos que está sumando. Ya sabemos cuál es el valor de la a y sabemos cuál es el valor de la b. Lo que nos falta es determinar el valor de la c, pero aquí tenemos una fórmula en donde dice a.
y ya sabemos que la a es igual a 4 negativo. Entonces podríamos escribir 4 negativo más c es igual a 2 negativo. El 4 está restando, pasa al otro lado de la igualdad a sumar. Repito, el 4 está negativo, por lo tanto asumimos que está restando y por eso lo paso al otro lado de la igualdad a hacer la operación contraria, es decir, a sumar. Y recordamos que 2 negativo más 4 positivo es igual a 2. Y de esta forma ya puedo afirmar que b es igual a 4. También podemos afirmar que c es igual a 2. Y también podemos afirmar que la a es igual a menos 4. Y en este punto nos recordamos que habíamos formado dos fracciones con estos elementos, en donde la a ahora yo ya sé que es igual a menos 4, entonces puedo escribir. También b ahora yo ya sé que es igual a 4, entonces puedo escribir. Y también la c, en este momento yo ya sé que es igual a 2, entonces puedo escribir. Pero recordemos que habíamos dicho que esta suma de fracciones era igual a esta fracción. Y también debemos recordar que esta fracción es la fracción que está dentro de la integral. O sea que podemos afirmar que la integral del lado izquierdo es completamente igual a la integral del lado derecho. Entonces, resolver la integral original sería lo mismo que resolver esta integral. Y para esto nos vamos a recordar que cuando tenemos una suma dentro de una integral, yo puedo separar la integral en dos partes. Es decir, puedo escribir esto como, recuerden que el 4 negativo sale de la integral, aquí hay un 1 imaginario multiplicando el 4, el cual es este, y el denominador es el que estoy escribiendo aquí. Ahora voy a escribir más la integral de, y en este punto hay que tener cuidado porque en el numerador debemos de sacar un factor común, el cual sería un 2, y dentro me quedaría. En este punto debemos de tener en cuenta que lo único que hicimos fue separar la integral según las fracciones que hay dentro de la integral. Ahora vamos a realizar una de las integrales que es muy fácil y para la otra vamos a usar un método que vimos durante la semana anterior, el cual pues simplemente es el método de la sustitución. Vamos a ver entonces que la integral de 1 sobre x, según tabla de integrales, sería igual al logaritmo natural de x. Pero en la siguiente integral yo puedo sacar fuera de la integral el 2. Y dentro de la integral voy a realizar un trabajo que es un poco diferente a lo que acabamos de hacer porque se basa en la sustitución tradicional. Pero para esto nos va a ayudar nuestro amigo el Chapo. Vamos a ver, lo que el profe Sterling quiere que haga es decir que u es igual a x a la 2 más x más 1. Entonces, la derivada de u sería igual a 2x más 1. Recuerden que esto es una suma, entonces tengo que encerrarlo entre paréntesis y al final escribir dx. Si se dan cuenta, pues esto es completamente igual a lo que está dentro del paréntesis. Este 2 ya lo sacamos de la integral. Entonces yo puedo reescribir esta integral de la siguiente forma. Escribo du sobre u. Vamos a ver que el denominador yo dije que era igual a u en esta parte. Cuando derivé la u, me di cuenta que du era lo mismo que decir este paréntesis, el cual es igual a este, y la de x, la cual es esta de aquí. Entonces puedo quitar estos dos elementos y escribir solamente du. En este punto vamos a recordar que escribir du sobre u es exactamente lo mismo que escribir 1 sobre u. Y aquí vamos a dejar que el profe Sterling termine con el procedimiento. Y bueno, resulta que la integral de 1 sobre u es lo mismo que decir logaritmo natural de u más c. Y además debemos de recordar que u era igual a toda esta expresión. Entonces, en lugar de escribir la u, yo voy a escribir esta expresión.
Y con esto estaríamos resolviendo la integral inicial mediante el método de las fracciones parciales. Esto dentro del último caso visto en las fracciones parciales. La idea de este video era repasar lo suficiente para estar claros en el tema. Así que por el momento esto sería todo. Muchas gracias.